A ver, primera cosa, a mí no me gusta hablar de legalización, porque hablar de legalizar supone que el estado natural de las cosas es la prohibición. Y yo no creo que lo que hay que hacer es legalizar. A ver, cuando Estados Unidos tuvo un problema con el alcohol, decidió prohibir el alcohol. Y después que se dieron cuenta de que eso estaba mal, ¿qué hicieron? ¿Legalizaron el alcohol? No, derogaron la prohibición. Lo que hay que hacer es desandar el camino de la prohibición. Eso es lo que hay que hacer. Que no es lo mismo que legalizar. Porque si yo empiezo a hablar de legalizar, asumo que lo natural es que estén prohibidas. Y no, el experimento es la prohibición. Es el experimento que hay que retirar porque nos dio malos resultados. Porque si nosotros prohibiéramos la harina de trigo, eso tendría como consecuencia el aumento del precio, el tráfico ilícito, las disputas por el territorio y una escalada de violencia. ¿Qué es lo que nos pasó con las sustancias? O sea, el problema mundial de las drogas es en realidad el problema mundial de las políticas que hemos diseñado en torno a las drogas, que tenemos que cambiar. Cuando nosotros le regalamos este negocio a los narcos, lo que hicimos fue dárselos a quienes no tienen ningún problema en promoverlo. Seguramente si no estuviera en manos de ellos nadie lo promovería. Como lo tienen ellos, lo promueven. Para nosotros estos ámbitos son muy importantes. Por un lado porque son un momento de intercambio de experiencias y de aprendizajes, pero además porque es un momento para, digamos, pasar rayas, sumar y restar y hacer evaluaciones de la labor y evaluarnos a nosotros mismos también, ¿no? Nosotros ayer decíamos que entendemos que es tiempo de volver a realizarnos las preguntas originales. ¿Por qué entramos en la lógica en la que estamos metidos y cómo es que nos vamos a evaluar? Llevamos por lo menos casi un siglo de construcción de las políticas sustentadas en el paradigma prohibicionista y los resultados no son para nada alentadores. A ver, uso de drogas hubo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hay testimonios de uso de drogas desde antes de que los seres humanos supieran escribir. En las cavernas, cuando las personas todavía nada más pintaban hongos. No pintaban zanahorias ni cebollas, pintaban hongos. Entonces las personas han usado drogas desde siempre. Sin embargo, y a lo largo de toda la historia es posible además detectar grandes personalidades en la historia de la humanidad que han usado drogas. Goethe, Goya, Bismarck, Freud, Maupassant, Mary Shelley, Lord Byron, Baudelaire. Todos ellos han usado sustancias. Sin embargo, ¿a partir de cuándo empezamos a hablar del problema mundial de las drogas? Porque aparentemente entonces no había un problema mundial de las drogas. El problema mundial de las drogas surge en conjunto con una idea que se nos ocurrió a los seres humanos en el siglo XX, que es prohibirlas. En algún momento de la historia la humanidad decidió hacer un experimento, que fue prohibir las drogas. Ese es el experimento. El experimento es la prohibición. Y hoy estamos en condiciones de evaluar los resultados de la prohibición. Y nunca la humanidad tuvo tantos problemas con las drogas como cuando se nos ocurrió prohibir. Nunca hubo tanto consumo problemático, nunca hubo tanta variedad, nunca hubo tanto crimen organizado, nunca hubo tantos problemas de seguridad pública como cuando se nos ocurrió prohibir. Eso me parece que marca un camino, que es que esta experiencia que la humanidad hizo, que fue prohibir, hay que salir de ella. ¿Cómo se sale de ella? Porque la prohibición es un lugar al que se entra fácil, pero se sale difícil. ¿Por qué? Porque el día que nosotros decidimos prohibir, decidimos simultáneamente dos cosas. Una consciente, que fue prohibir, y una inconsciente, que fue regalarle el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad al crimen organizado, que después que lo tienen, no lo sueltan. Y no lo van a soltar tan fácilmente. Por eso digo, fue muy fácil entrar en la prohibición, pero no va a ser tan fácil salir. Por eso habrá que pensar cada paso subsiguiente para salir de la prohibición. En nuestro país nosotros regulamos el mercado de cannabis. Y hoy la mitad de la población usuaria de cannabis en Uruguay accede a través del mercado regulado. ¿Eso es un paso trascendente? No, es un pequeño paso. Pero bueno, hay que seguir pensando cuál será el próximo paso. Ajustar, por un lado, la regulación del cannabis y avanzar a pensar cuáles son las nuevas sustancias que hay que ir sacando del terreno de la prohibición. Fíjense qué cosa extraña. ¿Qué son las drogas? Las drogas son objetos, sustancias, que pueden ser biológicas o sintéticas,
pueden ser de origen natural, de origen animal o de origen vegetal, pero en realidad son sustancias que introducidas al organismo juegan algún papel en el organismo de las personas, pero que se nos ocurrió prohibirlas. Y a ver, pensemos un poquito, ¿cuál objeto más prohibido hay? En general no se les ocurre a las personas más objetos prohibidos. Bueno, hay alguna literatura en algunos países que está prohibida, hay algunas cuestiones que se agregan a los alimentos que están prohibidos, pero no hay muchos objetos prohibidos, son casi los únicos objetos prohibidos que hay. ¿Por qué les dimos ese privilegio de ser objetos prohibidos? Bueno, porque centramos nuestras políticas en las sustancias y en realidad lo que hay que centrarse es en la noción de vínculo. El problema no es el objeto, sino cómo nosotros nos vinculamos con él. ¿Qué quiero decir? La sociedad contemporánea es una sociedad generadora de vínculos tóxicos con las sustancias y con otras cosas, con el juego, con internet, con la pornografía, con otras personas. Imagínense, la vinculación tóxica con la pareja está en la base de la violencia de género. Sin embargo, a nadie se le ocurre prohibir los matrimonios. ¿Por qué con las drogas razonamos así? Imagínense si para querer prevenir las ludopatías a alguien se le ocurriera que hay que prohibir la fabricación de juegos de cartas. Es bastante absurdo la manera que razonamos con las drogas. Bueno, hay que cambiar la cabeza. Es en esa línea que usted mencionaba que tal vez hay que dejar atrás algunas políticas populistas. Sí, en general lo que pasa es que usted vio que los expresidentes de América Latina mayoritariamente cuando dejan de ser presidentes se asocian y confiesan que lo bueno sería legalizar. ¿Por qué no lo hacen cuando son presidentes? Porque no rinde políticamente, porque se paga un costo muy alto por decir estas cosas, porque la gente quiere un discurso complaciente que es de hablar en contra de las drogas. Y para hablar en contra de las drogas están todos. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esos discursos? Todos podemos decir que las drogas son malísimas, porque pensamos en los usos problemáticos. Deberíamos considerar que hay un montón de personas que usan sustancias que no son las que se manifiestan, no son las que emergen, no son las que hablan y que no tienen problemas con el uso. Pero es verdad que hay usos problemáticos. Ahora, ¿eso lo resolvemos hablando mal de las drogas y demonizando las sustancias o atendiendo los vínculos de las personas con las sustancias? Mire, lo que hay que hacer es atender a esas personas desde el punto de vista sanitario. En México, de 2006 a 2012, se gastaron más o menos 39.000 millones de dólares en reprimir el narcotráfico. 1.000 hospitales se construyen con ese dinero. 1.000. Bueno, no estaremos invirtiendo mal los recursos, no estaremos teniendo un problema de prioridades. Pero eso no es, dije a México, pero no es porque esté ensañado. Eso pasa en todos nuestros países. Puse ese ejemplo porque tengo los números. ¿En el caso de Uruguay? ¿En el caso de Uruguay? Y en el caso de Uruguay estamos haciendo una transición que cuesta, porque hay mucha gente que resiste, hay mucho reflejo. Cualquier cambio siempre es resistido, y porque además el discurso demonizador de la sustancia rinde políticamente, y siempre hay políticos que están dispuestos a medrar con eso, pero en realidad venimos avanzando y además hay históricamente una tradición de abordaje del tema desde una perspectiva bastante liberal. Por decir algunos ejemplos, el consumo de drogas en Uruguay nunca estuvo prohibido, de ninguna, nunca estuvo prohibido. Es más, en el año 74, que en Uruguay había una dictadura militar, se aprobó una ley que expresamente reconocía el derecho de las personas a tener una cantidad mínima para uso personal. Y en el año 98 se cambió esa ley y se cambió la palabra mínima por una cantidad razonable para uso personal. En la década del 70 había personajes muy importantes de los partidos históricos que habían gobernado el Uruguay que reivindicaban el derecho de las personas al autocultivo de marihuana. El presidente Jorge Valle, a principios del siglo XXI, en el año 2000, y siendo presidente de la República, dijo que esto tenía que resolverse legalizando todas las drogas. Durante los gobiernos de la administración pasada, del Frente Amplio, se regularizó el uso de cannabis, se reguló el uso de cannabis, y en el momento actual tenemos un presidente, el doctor Luis Lacalle Pou, que fue el primero que presentó un proyecto de ley de regulación del cannabis en Uruguay. O sea que la impronta atraviesa todos los partidos. Ahora, también en todos lados hay gente que resiste esto.
porque en realidad dentro del presupuesto del Ministerio del Interior, supongamos lo que se dedica a la policía, el presupuesto del Ministerio de Defensa, lo que se dedica al control fronterizo, el presupuesto de aduanas, y cómo discrimino cuánto va destinado a la lucha contra el narcotráfico y cuánto va destinado a otros delitos, no tengo ese número con esa certeza. Lo que sí es claro es que siempre se vuelcan más recursos para el control de la oferta, lo que se llama control de la oferta, porque en realidad es casi vergonzoso que hablemos de control de la oferta, porque la oferta no la controlamos nosotros, la controlan las organizaciones criminales. ¿Qué hacemos nosotros con todas esas grandes incautaciones? Cada vez incautamos más. ¿Y eso qué efecto tiene? ¿Se consume menos? ¿Se comercializa menos? Entonces, todo eso que hacemos de control de la oferta, hay otro eslabón muy importante, se dijo hoy acá en las reflexiones, hay que también tratar de controlar el lavado de activos y el decomiso de los bienes. Hay que devolverle a la sociedad los bienes mal habidos por las organizaciones narcotraficantes. Pero en realidad eso nos está dando pocos resultados. A ver, cuando nosotros interferimos y incautamos y llevamos personas, está bien, hay que hacerlo porque es una actividad ilícita, pero lo que lleva como consecuencia que sea una actividad ilícita es que el precio aumenta y en definitiva terminamos mejorándole el negocio a los narcotraficantes. ¿Esto quiere decir que no hay que reprimir más? No, por supuesto. Pero sobre todo hay que atender las vulnerabilidades de la gente. Eso es lo que está en la base de los usos problemáticos de sustancias. Y paralelamente hacer la discusión en torno a la prohibición. Ayer yo ponía el ejemplo de eso. Si nosotros pensáramos en los usuarios problemáticos de harina de trigo, los pacientes, las personas que padecen de celiaquía, los pacientes que tienen enfermedad celíaca, alguien diría, si esta es la situación con la harina de trigo, prohibamos. Pero hay millones de personas que consumen harina de trigo y que no tienen problema. Bueno, ¿por qué no razonamos así para con las sustancias? Porque si nosotros prohibiéramos la harina de trigo, eso tendría como consecuencia el aumento del precio, el tráfico ilícito, las disputas por el territorio y una escalada de violencia. ¿Qué es lo que nos pasó con las sustancias? O sea, el problema mundial de las drogas es en realidad el problema mundial de las políticas que hemos diseñado en torno a las drogas, que tenemos que cambiar. A ver, primera cosa, a mí no me gusta hablar de legalización, porque hablar de legalizar supone que el estado natural de las cosas es la prohibición. Y yo no creo que lo que hay que hacer es legalizar. A ver, cuando Estados Unidos tuvo un problema con el alcohol, decidió prohibir el alcohol. Y después que se dieron cuenta de que eso estaba mal, ¿qué hicieron? ¿Legalizaron el alcohol? No, derogaron la prohibición. Lo que hay que hacer es desandar el camino de la prohibición. Eso es lo que hay que hacer. Que no es lo mismo que legalizar. Porque si yo empiezo a hablar de legalizar, asumo que lo natural es que estén prohibidas. Y no, el experimento es la prohibición. Es el experimento que hay que retirar porque nos dio malos resultados. La corrupción, a ver, como los narcotraficantes tienen muchos recursos y ningún escrúpulo, una de las cosas que pueden hacer es comprar voluntades públicas y privadas. Y seguramente lo hacen. Yo no acuso a nadie en estas cosas, no me parece que tenga que acusar. Eso es la justicia la que tiene que determinar quiénes son culpables o inocentes de estas cosas. No es un tema de gobierno, me parece que es un tema de... Las vulnerabilidades también juegan ahí personales, ¿no? Pero es verdad que los narcotraficantes manejan muchos recursos. Esa es una de las cosas que pueden hacer por tener muchos recursos y pocos escrúpulos. La otra cosa es que les conviene a ellos que haya muchas personas que tengan un uso problemático, porque inmediatamente se transforman en agentes a su servicio, ¿no? En mulas, por ejemplo. Entonces, me parece que eso es la otra cosa. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros le regalamos este negocio a los narcos, lo que hicimos fue dárselos a quienes no tienen ningún problema en promoverlo. Seguramente si no estuviera en manos de ellos, nadie lo promovería. Como lo tienen ellos, lo promueven.